le ha tocado vivir al Estado Sucre, sobran las preguntas más que las respuestas. En Cumaná, el edificio Miramar, de seguro la seguridad en segundos se convirtió en un escenario de dolor que aún se mantiene para decenas de familias. Desde el terremoto de Caracas, hecho ocurrido en 1967, no se recuerda en la historia de Venezuela un sismo que causara tanta devastación como el acaecido en 1997, apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Cariaco, en una región perteneciente al estado Sucre en el oriente venezolano. Si bien estos trágicos momentos quedaron atrás, la tierra no deja de dar señales de su actividad frenética a lo largo de todo el sistema de fallas que bordea nuestro país. Esta entrega especial nos colocará en la justa dimensión del aquí y del ahora, de cuán preparados estamos para afrontar lo que para muchos entendidos podría ocurrir en cualquier momento, un terremoto de dramática intensidad. Aquel miércoles del mes de julio, la ciudad de Cariaco mostraba un rasgo propio de estas fechas del año. El cielo se tiñó de gris y una pertinaz lluvia arropó las calles de la ciudad. El mal tiempo y altas temperaturas se extendieron hasta Cumaná, cubriendo también poblaciones cercanas como San Antonio del Golfo, Casanay, San José de Aerotuar y el mismo Carúpano, que vieron abrigar a sus habitantes en hogares y comercios. A eso de las 3:20 de la tarde, en el Liceo Raimundo Martínez Centeno, se percibía entre sus aulas el aire propio de las vacaciones escolares. Aun cuando ese miércoles había educación física, el aula número 6 se llenó de estudiantes ansiosos por conocer cuál había sido el valor de su esfuerzo. Las notas finales se conocerían ese día, pero la naturaleza tenía otros planes. 12 años después, los testimonios de los habitantes de la zona reviven para TVO, Televisora de Oriente, aquella fatídica tarde del 9 de julio de 1997. Eso fue una experiencia de verdad muy desagradable que nunca quisiera deseársela a nadie. En ese momento yo me encontraba en el Liceo Raimundo Martínez Centeno. Estaba en aula de clase cuando se presentó el sismo. Bueno, en ese momento el profesor nos estaba dando lo que eran las notas finales, ya que nos encontramos en plena tensión de notas finales. Sí, ya estaba terminando, ya estaba finalizando el año escolar y el profesor decidió darnos las notas de clase, las notas en un aula de clase. El profesor nos mandó a buscar un aula desocupada y bueno, de casualidad conseguimos aula y fue una de las últimas aulas, creo que si mal no recuerdo, el aula 6, algo así en ese entonces. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Cuántos de tus compañeros estaban en ese salón y cómo fue esa experiencia de Cariaco en 1997? Bueno, habíamos alrededor, si mal no recuerdo, como 35 personas. Fue una de las secciones donde hubieron 3 muertos, donde hubo más muertos en la sección, sí. Los nervios propios por conocer una calificación académica fueron superados luego por el desconcierto, el pánico, la desesperación. Una experiencia que sin duda marcó en aquel entonces a este niño de 14 años. En ese momento no hubo tiempo ni qué pensar ni qué hacer, sino bueno, correr y hasta donde uno pudo haber llegado. Claro que no me dio tiempo salir de las instalaciones, sino que caí en la parte que llaman el escenario. Ahí fue donde me fracturé la pierna. Yo quedé tapiado conjuntamente con una compañera mía. Nos rescataron como a los 10 minutos. De ahí cuando nos rescatan, que nos llevan hacia el hospital, el hospital estaba colapsado. Cuando vamos hacia la vía de Carúpano, el chofer perdió el control y la camioneta se fue contra un cerro y yo me salí de la camioneta. Yo iba conjuntamente con 2 profesores y el único que salí fui yo y mi mamá. Aparte que me había fracturado una mala tibia en ese entonces, me fracturé también el peroné, que me lo fracturé en 3 partes y la cabeza, bueno, ni hablar. Quedé destrozado. Hasta las autoridades, que se aboquen
y que estén pendientes de que si ocurre cualquier movimiento, bien sea algún temblor, un terremoto o cualquier otra catástrofe, porque estamos en la tierra y todo es posible, y de la naturaleza uno puede esperar lo que uno menos se imagina, y estar pendiente a las necesidades del pueblo y de toda la comunidad. Mientras Edelweiss y sus compañeros corrían por salvar sus vidas, Juliana Rojas apenas le alcanzó el tiempo para arropar con su frágil humanidad la vida de sus hijos. Bueno, porque en ese momento yo me quedé así como digamos, aturdida, así porque yo me caí al piso cuando sentí, ¿no? La puerta cerró y yo quedé cerrada adentro con los dos niñitos que tenía pequeños. Y entonces yo estoy acostada sobre de ellos. Yo lo único que decía era, Señor, si sea voluntad, llévenme a mí, pero salve esos dos niños. Bueno, y cuando salimos para acá, que el hijo mío fue que me sacó por aquí, que cayó, esa era otra casa que había aquí al lado, de 2 plantas, eso cayó, eso quedó ahí como... Bueno, ya no recuerdo más nada porque a mí me dio una crisis nerviosa. Los habitantes de esta ciudad costera recuerdan cómo al correr hacia la plaza de la ciudad vieron la tierra literalmente se abría ante sus ojos y volvía a cerrarse. A sus pasos apenas alcanzaban a desplazarse cuando ondas de movimiento subterráneo les devolvía nuevamente. Una experiencia grandísima, voy a recordar la tragedia que hubo, la muerte. Esa era como una ola, ¿no? Era como un rayo que pasaba por abajo de la tierra, ¿no? Eliseo, mamá es Eliseo. Claro, ayudó a sacar a los cadáveres, pedazos de mano, bien. Los recuerdos siguen vívidos en la memoria colectiva de los habitantes de los poblados que sufrieron la pérdida de un ser querido, un familiar, sus viviendas o bienes materiales. Esto por lo impactante de la experiencia, pero también porque, al menos en Cariaco, el tiempo parece haberse detenido aquel día. Esta es la iglesia de Cariaco. Reza en la agrietada pared frontal un mensaje con 2 cuentas bancarias para recabar fondos por su reconstrucción, hecho que no se ha logrado a pesar de haber transcurrido más de una década de la tragedia. Adentro, las paredes parecen mantenerse en pie solo por la providencia divina. Afuera, solo Dios sabe qué sería de ellos si se presentase una vez más un fenómeno de esta magnitud. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, abordaremos este tema bajo la óptica de los especialistas. Nos acercaremos a la realidad de nuestro país, ese cuando la tierra tiembla.